Vamos a continuar, hermano, con el estudio que tenemos en la carta a los colosenses. Ya venimos, hermanos, por algún rato viniendo estudiando esta carta, hermanos, versículo tras versículo. Y prácticamente, hermanos, ahora vamos al capítulo 2. En el versículo 16 es los versículos que continúan en el estudio de esta carta que estamos aprendiendo acerca, hermanos, de el mensaje de Pablo a los colosenses. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Colosenses 2:16 dice: por tanto, ¿qué dice, hermanos? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ¿qué dice, hermanos? Es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da, ¿quién dice? Dios. Amén. Puede sentarse, hermanos. Cada predicación, hermanos, siempre tratamos de darle algún tema según, hermanos, los versículos que vamos leyendo. Y para esta noche, hermanos, el tema se llama guardémonos de la falsa espiritualidad. Cristo es suficiente. ¿Está conmigo, hermanos? Guardémonos de la falsa espiritualidad. Cristo es suficiente. Recordemos, hermanos, que la carta a los colosenses fue escrita, hermano, por el apóstol Pablo. Mientras Pablo, hermano, se encontraba en una de las cárceles en Roma, la iglesia de Colosas, hermano, era una de las iglesias que no enfrentaba persecución, porque en aquellos tiempos la iglesia era perseguida por los judíos, por el imperio romano. Pero en esta ocasión, hermanos, la iglesia de Colosas no sufría de persecución. Significa, hermanos, que habían otros problemas que se estaban dando en la congregación. Y prácticamente, hermanos, lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Colosas es que se habían infiltrado falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas y que prácticamente, hermanos, pretendían añadir requisitos a la obra perfecta que Jesús ya había hecho. Recordemos, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos una base fundamental de nuestra fe, y nuestra base fundamental es que Cristo es suficiente para la salvación del ser humano. Amén. La Biblia dice que la salvación no es en base a las obras, ¿verdad? Ningún ser humano puede hacer algo para salvarse, sino que la salvación, la Biblia declara que es un regalo de Dios para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, Pablo ha comenzado a atacar estas falsas enseñanzas o estas falsas religiones que habían llegado a la iglesia de Colosas, porque a estos falsos maestros estaban confundiendo a muchos cristianos dentro de la congregación, porque los falsos maestros no estaban fuera de la iglesia, sino que estaban dentro de la congregación y estaban enseñando prácticamente, hermanos, enseñanzas que no tenían nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la intención de Pablo es exhortar, hermanos, a la iglesia a conservar la sana doctrina y que se mantuviera la doctrina, una doctrina del evangelio pura.
Y los falsos maestros, hermanos, habían llegado con un nuevo mensaje. Y es que muchos hermanos estaban dejándose llevar por esas falsas enseñanzas. Los creyentes, hermanos, estaban siendo mal influenciados por la mezcla, hermanos, de filosofías que habían, de pensamientos que habían, hermanos, en aquella época, el legalismo judío, hermanos, que había en aquella época, misticismo, hermanos, que el misticismo lo que trataba o lo que trata, hermanos, es de poder influenciar a la persona para que alcancen o que se acerquen a Dios a través de sus propios medios. El misticismo, hermanos, trataba de alcanzar o acercarse a Dios por medio de prácticas de ocultismo o meditaciones ancestrales. Ese era el misticismo, tener prácticamente una fe, pero mística. Entonces, donde muchos querían alcanzar un nivel de espiritualidad a través de prácticas de ocultismo o prácticas como en el día de ahora hay mucha gente que trata de encontrar su paz interior a través de la práctica del yoga, a través de la práctica de meditaciones ancestrales. Hay mucha gente que confía en lo que el horóscopo dice y piensa que el horóscopo le va a adivinar su futuro, pero todas esas cosas son, hermanos, prácticas de ocultismo, que se llama misticismo. No sé si me estoy explicando. Entonces, muchas personas en aquel tiempo trataban de alcanzar un nivel de espiritualidad basado, hermanos, en meditaciones ancestrales. Por eso, hermanos, la práctica del yoga no es muy recomendable porque tiene que ver, hermanos, con la meditación en uno mismo, hermanos, y la paz interior no se puede alcanzar a través de nuestros propios esfuerzos. La paz interior, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz les doy. Amén. La paz que yo les doy, dijo el Señor, no es como el mundo se las da. Porque la paz del mundo es pasajera. ¿Me estoy explicando? La gente, hermanos, toma a bien poder buscar la paz y se mezcla la mano con los vicios. Dice, no, es que tomarme un par de tragos, dice la gente, me hace sentir bien. Pero cuando pasa la reacción, hermano, de esa bebida alcohólica, la gente vuelve a estar triste, la gente vuelve a estar cargada, la gente vuelve a estar, hermanos, esclavizada una vez más a la tristeza. Entonces necesita volver a tomar para volverse a sentir en paz. Pero cuando vuelve a pasar la reacción, vuelve a sentir aquella carga otra vez que nunca va a pasar. Sin embargo, esa paz, Jesús dijo, es una paz pasajera. Pero la paz que el Señor da es eterna, dice la palabra del Señor. Entonces la paz, hermano, que el ser humano necesita no es una paz terrenal, sino es una paz eterna. Y solamente proviene del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces los creyentes de aquel tiempo trataban de alcanzar este nivel de espiritualidad prácticamente, hermanos, a través del misticismo. También había otra práctica que era, hermanos, el ascetismo. El ascetismo, hermano, tenía que ver con alcanzar un nivel de espiritualidad a través de esfuerzos humanos. Por ejemplo, hay gente, hermanos, que trata de alcanzar un nivel de espiritualidad a través de los ayunos extremos. Y piensa, hermanos, que a través de flagelar su cuerpo, porque también hay gente, hermanos, que se autoflagela. Hay congregaciones, hermanos, donde, y existen estas congregaciones, donde prácticamente, hermanos, la gente se pega o se autoflagela para, dice la gente, para castigar la carne. Sin embargo, hermano, eso también era una práctica pagana delante de Dios. O sea, hermanos, que intentar acercarse a Dios por nuestros propios esfuerzos humanos tiene que ver con el ascetismo. Y nosotros, hermanos, nadie, desde que el hombre falló en el huerto del Edén, nadie se pudo acercar a Dios con una cercanía
hasta que vino el Señor Jesucristo. Porque el hombre, el ser humano, no se puede alcanzar o no puede alcanzar a Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Amén. Entonces nosotros alcanzamos la misericordia de Dios por medio de Cristo. Alcanzamos el favor de Dios por medio de Cristo. Los esfuerzos humanos son en vano para poder alcanzar un nivel de espiritualidad y poder acercarse a Dios. Algunas personas, hermanos, enseñaban que la salvación en Cristo no era suficiente. Decían, hermanos, que era necesario guardar algunas determinadas fiestas. Otros decían que era necesario guardarse de algunos alimentos. Otros decían que tenían que cumplir algunos rituales religiosos. Y todas esas eran reglas humanas, hermano. Incluso ellos buscaban sus propias experiencias espirituales mediante la adoración a los ángeles. Y la Biblia enseña, hermanos, que ningún ángel debe de ser adorado. El único digno de adoración se llama el Señor Jesucristo. Amén. Si usted un día dice, ay, San Ángel Gabriel, ayúdame, usted está cayendo en una idolatría. San Gabriel, intercede por mí, usted está cayendo en una idolatría. ¿Está conmigo acá, hermanos? Porque no se le ora, ni se le pide, ni se adora a los ángeles. Los ángeles están postrados delante del Señor, adorándole, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, Pablo identifica un problema muy serio, y es que cuando el hombre deja de mirar a Cristo, inevitablemente comienza a mirar las reglas, comienza a mirar las formas, comienza a buscar las experiencias o a las personas. Y esto sigue ocurriendo, hermanos, hoy en día, porque muchos creyentes, hermanos, han cambiado la comunión con Cristo por una religión basada en experiencias. Mucha gente, hermano, no lee la Biblia, pero busca un profeta para que le adivine, hermanos, algunas cosas. Y al final, hermano, la gente confía más en lo que el profeta dice que en lo que la misma palabra de Dios está diciendo. Entonces, hermano, eso ocurre hoy en día. La gente, hermano, ha dejado su comunión con Cristo y está buscando sus propias experiencias. La gente, hermano, se mide o mide la espiritualidad. Hoy en día, hermano, tenemos un problema. Que la gente mide la espiritualidad por la ropa, por ciertas costumbres, por tradiciones o por prohibiciones o por actividades externas. Mientras que el corazón, hermano, permanece lejos de Dios. Hay gente que se preocupa más por la apariencia que por en tener una comunión cercana con Dios. Pero Jesús mismo dijo o denunció ese problema. Allá en Mateo 15:8 dice la palabra de Dios. Mateo 15:8, Jesús le dijo a los fariseos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, la religión externa puede producir disciplina. La religión, hermano, externa puede producir normas. Y esas normas pueden cambiar la buena conducta. Las tradiciones pueden producir personas religiosas. Pero solamente Cristo puede producir una vida nueva. Y eso es lo que el ser humano debe de anhelar. Tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Mucha gente practica una religión, pero no tiene una relación con Dios. Mucha gente se preocupa por su parte externa, pero no se preocupa por su corazón delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Y es precisamente, hermano, el mensaje central de este pasaje. Pablo, hermano, enseña que el creyente ya posee la plenitud de Cristo. Y le hemos venido hablando en los cultos anteriores, en las enseñanzas anteriores. Si va conmigo al versículo 10, dice, y vosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Estáis como dice? ¿Aló, hermanos? ¿Cómo estamos?
¿Completos en quién? En Él, que es Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces Pablo ha dicho que el creyente está completo en el Señor Jesucristo. Pablo dice que el creyente ha muerto en Cristo, hermano, al dominio total del pecado. Dice el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Entonces, hermanos, no necesitamos volver, hermanos, a vivir bajo un sistema religioso que compromete la santidad que jamás la vida religiosa puede producir. La vida cristiana, hermano, no consiste en agregar requisitos para alcanzar la gracia de Dios, sino que la vida cristiana consiste en permanecer unidos a Cristo Jesús. Porque cuando nosotros estamos unidos a Cristo, cuando nosotros, hermano, cuando Cristo ocupa el centro, todo encuentra un verdadero lugar. La vida comienza a ordenarse. Cuando Cristo es el centro, hermano, las cosas comienzan a restaurarse. Pero cuando Cristo no es el centro, la vida terrenal se convierte en un ídolo. Incluso en la religión. Y por eso, hermano, lo que pasaba por estos falsos maestros, ellos decían que Cristo no era suficiente. Ellos creían, hermano, decían, está bien creer en Jesús, pero además de eso, tienen que guardar el sábado. Está bien creer en Jesús, pero además de eso, tenían que circuncidarse. Está bien creer en Jesús, pero además de eso, tenían que guardarse de comidas que no se podían comer. Está bien creer en Jesús, pero tenían que guardar las fiestas religiosas. Y por eso le dice Pablo en el versículo 8, dice la palabra de Dios, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Para Pablo, hermano, ya no era necesario guardar normas para acercarse a Dios. Para Pablo, hermano, ya no era necesario guardar normas porque en Cristo estamos completos. ¿Está conmigo, hermanos? Y él sigue diciendo, versículo 11. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, quien le levantó de los muertos. Y dice el 13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice la Biblia? Le dio vida juntamente con Él. ¿Qué más dice, hermanos? Perdonando, ¿qué dice? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, Pablo dice, ya no hay nada más que agregar para alcanzar la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo hizo los méritos suficientes. Cristo hizo los méritos que necesitábamos. Nosotros no podíamos alcanzar la gracia de Dios. Es por eso que Cristo vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día y gracias a su derramamiento de sangre nosotros somos perdonados, dice la palabra del Señor.
En Cristo somos perdonados. En Cristo somos justificados. En Cristo, hermanos, tenemos la salvación. Es únicamente, hermanos, por medio de Cristo y no por medio de los esfuerzos humanos que alcanzamos la gracia del Señor. Así que Pablo, hermanos, está hablando de tener una verdadera espiritualidad. Y Pablo está contrarrestando las falsas espiritualidades que existen, hermano, en las congregaciones. Y por eso el propósito de esta tarde, hermano, es que comprendamos que nuestra verdadera vida espiritual depende únicamente de Cristo y no de nuestras prácticas religiosas. Aprenderemos, hermanos, a permanecer unidos a Él para crecer en una fe genuina que transforme el corazón. Así que Pablo, hermano, presenta en este pasaje algunas advertencias que todo creyente debe de recordar para no ser engañado por una espiritualidad falsa y que permanezcamos firmes en el Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, Pablo enseña que no debemos de permitir que la religión reemplace a Cristo Jesús. Dice el versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Muchos religiosos, hermanos, juzgaban a los creyentes sobre la base de las tradiciones. Por eso, hermano, que el texto menciona algunas de las tradiciones que se practicaban y con las cuales creían alcanzar el favor de Dios. Y el versículo 16 muestra y dice, por tanto, nadie lo juzgue en comida. La gente criticaba a los cristianos por lo que comían. La gente criticaba a los cristianos por lo que bebían. La gente criticaba a los cristianos porque no celebraban las fiestas judías. Como por ejemplo el guardar el sábado. El sábado los creyentes ya no lo celebraban. Y otras cosas más. Entonces la gente criticaba a los cristianos porque no celebraban las fiestas de luna nueva. Por eso dice el versículo 16, por tanto nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La fiesta de luna nueva, hermanos, eran celebraciones mensuales que los judíos tenían. En el Antiguo Testamento, hermanos, la luna nueva marcaba el final del mes, el inicio del otro mes. Pero esa era una fiesta para los judíos y era una ceremonia que se hacía cada mes. Los israelitas, hermanos, celebraban ese día, suspendían los trabajos, ofrecían sacrificios especiales y tocaban las trompetas como para consagrar el nuevo mes que se estaba aperturando. Pero para ellos, hermano, ese día terminaba el mes y ese mismo día comenzaba un nuevo mes. Pero los cristianos habían dejado de celebrar esas fiestas. Los cristianos, hermanos, ya no creían que esas fiestas eran necesarias. Sin embargo, los falsos maestros decían que sí. Los falsos maestros decían que las fiestas eran necesarias para alcanzar el favor de Dios. Y por eso la gente se sentía obligada a guardar el sábado. Y por eso la gente se sentía obligada a abstenerse de muchas comidas. Pero Pablo le dice que no, que ya no es necesario. Pero ellos tenían, hermanos, que ser fuertes ante esa acusación. Pablo dice que no deben de permitir, dice Pablo, que por eso los estén juzgando. Hermanos, las autoridades religiosas de la época que eran los fariseos y los escribas, criticaron, hermanos, duramente a Jesús y a sus discípulos. Su conflicto principal, hermano, no era con la ley de Dios, sino con las tradiciones de los ancianos. Por ejemplo, para los judíos era pecado comer sin lavarse las manos. Para los judíos era pecado hacer un favor en el día de reposo. Y los fariseos cuestionaron a Jesús porque sus discípulos no ayunaban con la misma frecuencia o con el mismo rigor que lo hacían los fariseos. Y Jesús, hermano, le respondió fuertemente:
acusándole de ser hipócritas a los fariseos. Vaya conmigo, hermanos, al capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 de Marcos, dice la palabra de Dios. Versículo 1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, que dice, aferrándose no a la ley de Dios, sino a que se aferraban ellos, a las tradiciones de los ancianos. Si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaban para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él dijo, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, que habían dejado ellos, el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque a Moisés les dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a tu padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre. Es corbán, o sea, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Y no le dejáis hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la promesa de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y Jesús le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen. ¿Y qué dice? Y contaminan al hombre. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces Pablo va a hacer un llamado fuerte. Y dice: nadie les juzgue por lo que comen, por lo que beben. Era un llamado, hermanos, a no sentirse mal ante las críticas de la gente. Mucha gente, hermano, vive esclavizada por la opinión de las otras personas. Y la gente dice: es que ¿qué dirá la gente? La gente dice: no eres cristiano porque no haces esto. No eres santo porque no guardas aquello. No significa, hermano, que hay que vivir en desobediencia. No significa que no hay que vivir una vida cristiana. Significa, hermano, que
nuestra aceptación delante de Dios no depende del juicio que los hombres puedan hacer acerca de nosotros. Y Pablo dice que Jesús ya pagó completamente la deuda por nosotros. Entonces, hermano, en el versículo 17, Pablo va a decir una verdad. Dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otra versión dice, Cristo es la realidad. Las ceremonias del Antiguo Testamento solamente eran una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Durante siglos, hermanos, Dios instituyó ceremonias. Durante siglos Dios instituyó sacrificios. Durante siglos Dios instituyó fiestas y días santos que habían de guardarse. Pero ninguno de esos cosas que el Señor había instituido tenían un valor en sí mismo. Todas las cosas que había en el Antiguo Testamento, todas las cosas señalaban a Cristo. Por ejemplo, celebrar la Pascua en el Antiguo Testamento apuntaba al Cordero Perfecto. ¿Está conmigo acá? Entonces los judíos celebraban Pascua, pero no sabían lo que celebraban. Sin embargo, lo celebraban por mandamiento de Dios. Pero la Pascua apuntaba al Cordero Perfecto. Los sacrificios anunciaban el sacrificio definitivo de Cristo. La gente cada año hacía sacrificios para ser perdonados. Pero la Biblia dice que a través del sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, Él perdonó nuestros pecados, dice la palabra de Dios, con un solo sacrificio. Amén, hermanos. La gente en el Antiguo Testamento, la gente practicaba el día de reposo. Y el día de reposo anunciaba el descanso espiritual que encontraríamos en Cristo. Por eso en Hebreos 10 dice, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Según el libro de Hebreos, dice que la ley era la sombra de las cosas que iban a venir. Y una de las cosas, hermano, es que la sombra anuncia la llegada de alguien. Cuando usted está parado, hermano, si alguien se va acercando por detrás suyo, usted está viendo la sombra. ¿Está conmigo, hermano? Y usted sabe que alguien se está acercando, pero usted no puede abrazar la sombra. ¿Me estoy explicando? Nadie abraza a la sombra cuando la persona ya está presente. Supongamos que usted está distraído, detrás de usted viene un familiar suyo muy cercano a usted que usted no ha visto. Y de repente usted mira una sombra que se va acercando. Y cuando se da la vuelta, usted mira a esa persona, usted no sale a abrazar la sombra. ¿Me estoy explicando? Usted sale a abrazar a la persona. Es ilógico abrazar la sombra cuando ya la persona está presente en el lugar. ¿Me estoy explicando? Entonces Pablo dice, lo que pasaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que se acercaba. Y dice, Cristo es el cuerpo, dice la Biblia. O sea, el Antiguo Testamento era la sombra que esperaba, que anunciaba la llegada de un Mesías. Pero cuando Cristo vino, ya no era necesario vivir bajo la sombra, sino vivir con el que ya estaba presente. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cristo es la realidad. Todas las cosas en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que se acercaba. Y cuando Cristo, hermanos, se hace presente, toda la ley se cumple en la cruz del Calvario. Por eso ya no hay necesidad de guardar el sábado, porque Cristo es mi descanso. Cristo es mi reposo. ¿Aló, hermanos? Por eso ya no hay necesidad de matar un cordero para pedir perdón a Dios por mis pecados, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo está enfatizando algo muy profundo, y es el legalismo que había dentro de los falsos maestros. Porque el legalismo puede cambiar conducta de la gente, pero la gracia transforma el corazón. En el legalismo la gente dice,
no se ponga eso, no camine así, no se sienta así. Pero la gente solamente cambia lo externo y la gente sigue amargada, la gente sigue peleada. Entonces en el legalismo cambia la conducta, pero la gracia transforma el corazón. El legalismo produce orgullo. ¿Por qué le digo eso? Porque la gente se siente orgullosa, porque, mire, hace poco estábamos con un pastor hablando. Dice que una vez fueron a una campaña y los invitaron, ¿verdad?, a participar. Como las hermanas de esa iglesia no se ataviaban la cabeza y las que los habían invitado sí. Cuando llegaron, al momento del llamado, comenzaron a invitar, dice, a los de la otra iglesia que no se ataviaban. Va a ser su compromiso con Cristo. Y dice que la hermana le dijo, no, yo ya soy cristiana y vengo de la otra iglesia. Dice que le dijo, si así son ustedes, ¿cómo será su pastor? Y la gente comienza a sentirse orgullosa por sus prácticas externas. ¿Me estoy explicando? La gente se siente orgullosa porque dice, no, yo no soy como fulano. Uy, eso de esa iglesia. Yo no soy como ellos. El legalismo produce orgullo. La gracia produce humildad. Amén, hermanos. El legalismo obliga, pero el Espíritu Santo convence al pecador. Hay gente que está obligada en las congregaciones a cumplir las normas de la iglesia, pero no vive en una relación personal con Dios. Hermano, es la gracia la que nos educa para vivir en santidad. Y las iglesias de este tiempo, hermano, están llenas de legalismo. Llevan la santidad al extremo, hasta el punto, hermano, que la gente se somete por obligación o por amenaza de la misma denominación, pero no porque están convencidos de la gracia que les fue dada por medio de Jesucristo. Hay iglesias, hermanos, que están llenas de legalismo. Así que en primer lugar, hermanos, Pablo dice, no permitan que la religión reemplace a Cristo, porque hoy en día hay muchas religiones, pero sin una relación personal con el Señor. En segundo lugar, Pablo dice, no nos dejemos guiar por aparente espiritualidad de las personas. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La falsa espiritualidad siempre produce o siempre busca impresionar. Pablo habla de personas que presumían la humildad, pero esa humildad era falsa. Pablo habla también de personas que presumían adorar a los ángeles y presumían esas experiencias. Presumían, hermanos, de tener visiones extraordinarias. Presumían, hermanos, de ser grandes espirituales. Pero Pablo dice, están alejados de Cristo, están hinchados en su propia mente carnal. Pablo usa esa frase, dice, están hinchados por su propia mente carnal. La escritura enseña, hermano, que la verdadera evidencia de una vida llena del Espíritu no son las manifestaciones llamativas, sino el carácter transformado. Mucha gente dice, no, que en esa iglesia sí son espirituales porque ahí, ¿verdad? Hay una gran bulla, oran y se oye gran bulla y piensa la gente que la bulla es sinónimo de espiritualidad. Pero según Pablo dice, no, la vida espiritual no se mide por experiencias. La vida espiritual se mide por una vida transformada en el carácter semejante a Cristo Jesús. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? La vida espiritual no se mide por experiencias religiosas.
Hay gente que dice, yo profetizo, soy más espiritual. Soy más espiritual porque yo profetizo. Y la gente se llena de orgullo porque profetiza y cree que es más espiritual del que está sentado en una silla. Apártense de aquí porque él viene el profeta, el ungido de Jehová. No me toquen porque soy el ungido de Jehová. ¿Me estoy explicando? Y hay gente que dice, no, es que yo me he visto de blanco porque soy el ungido, soy el arcángel de Jehová. Y hay gente que se viste con vestidos religiosos, hermano, porque así parecen más espirituales. ¿Pero qué le dijo Jesús a esa gente? ¿Cómo dijo Jesús a esa gente? Hipócritas. La madurez espiritual no se mide por cuánta experiencia extraordinarias alguien afirma tener. No, es que yo veo visiones, es que Dios me habla y comienza a alardear de su espiritualidad. La verdadera espiritualidad se mide cuánto usted se parezca al Señor Jesucristo. La gente puede profetizar, pero ser gran amargado. La gente puede decir, no, Dios me habla a través de sueños y ser gran enemigo de todo el mundo, hermano. Dígame usted, ¿qué espiritualidad puede haber? Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Amor. Mas el fruto del Espíritu dice, ¿qué dice? Amor. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Le voy a decir algo, hermano, y espero no molestar a nadie, pero mucha gente presume su santidad por su ropa larga. Pero tienen una lengua más larga que su ropa, hermano. ¿Me estoy explicando? Mucha gente presume ser muy santa, pero no aman, no perdonan, viven peleados entre sus propias familias. Muchas personas critican que una mujer usa una prenda de oro, pero no critican a aquel que anda orgullo en su corazón, amarguras. Hablan de otros, hablan de todo, del pastor, pero menos de ellos mismos. Pablo dice, hinchados por su propia mente carnal. Hermano, el orgullo espiritual es uno de los pecados más peligrosos. ¿Por qué? Porque puede disfrazarse de santidad. El orgulloso piensa, yo oro más que todos. Ahí quizás ni oran. El orgulloso dice, no, es que yo ayuno más. El orgulloso dice, no, es que yo sé más. Es que yo tengo más revelaciones, Dios me habla más a mí. Si esa gente de verdad conoce a Dios, en donde debe anotarse es en la humildad. Si esa gente de verdad conoce a Dios, en donde debe anotarse es, hermanos, en amarse, en perdonarse. Hay muchos creyentes orgullosos. Criticamos a los demás. Uy, miren esa hermana, cómo se viste, pecadora. Uy, miren esa hermana, ya se casó como 3 veces, pecadora. Y dice, no se junten con ella porque ella es mala influencia para la iglesia. No se junten con el hermano porque ese hermano es mala influencia para la iglesia. Yo no soy igual porque yo sí cumplo. ¿Estoy explicando, hermano? Yo no soy igual porque yo sí soy cristiana o yo sí soy cristiano. Entonces, si de verdad somos cristianos, si de verdad hemos conocido a Cristo, en donde se debe de notar es en el amor. Donde se debe de notar es en el perdón. Donde se debe de notar es en la humildad. Donde se debe notar es en la tolerancia, en la paciencia, en la mansedumbre, en practicar los valores. Y entonces hablemos de verdaderos cristianos. Entonces hablemos de verdadera santidad.
no porque aparento tener santidad, sino que demuestro tener santidad. Vaya conmigo Romanos capítulo 14. Ya me enojé, hermanos. Romanos capítulo 14. Miren lo que dice Pablo a los romanos. Ya estamos terminando, hermanos. Yo no voy a terminar porque el tiempo no me da. Pero leemos esto. Dice, recibid al débil en la fe. Pero no, ¿para qué dice? Para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comerte todo, otro que es débil, como legumbres. El que come, dice, no menosprecia al que no come. El que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por eso dice, ¿y tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Hay gente que dice, miren, la niña fulana contrató a la fulana para que trabaje. Yo no la hubiera contratado. ¿Y acaso usted le paga, pues? Si usted no la ha contratado, la contrató fue el otro. Y si tú quién eres para juzgar el criado ajeno. ¿Me estoy explicando, hermanos? 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para amor al Señor, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Porque da gracia a Dios, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos, ¿qué dice, hermanos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta deje de andar pendiente de la vida del otro, hermano. No, esté pendiente de su vida. Si aquel se equivocó, ya le voy a decir al pastor. ¿Cuántas veces nos hemos fallado nosotros, hermano? Pero dice el 3, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cuál es el llamado de Pablo, hermanos, a los creyentes? Versículo 19 en Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Cuál es el llamado de Pablo a los creyentes? El llamado es a unirse a Cristo. Amén, hermanos. No a las tradiciones o normas, sino a Cristo. Pablo dice, estas personas que presumen su espiritualidad bajo un orgullo de santidad, no están bajo el señorío de Cristo, dice Pablo, sino bajo sus propios argumentos, porque Cristo es la cabeza. No las tradiciones de los hombres. Cuando la iglesia debe de depender de Cristo, no de los mandamientos que los hombres imponen en las congregaciones. Toda iglesia saludable depende continuamente de Cristo.
Así que el crecimiento espiritual es obra de Dios. Amén. La iglesia debe estar unida a Cristo. La iglesia debe de nutrirse de la palabra de Dios. Pablo dice que eso da crecimiento. Hermano, el crecimiento verdadero es el resultado de la acción constante del Espíritu Santo sobre un creyente que permanece unido a Cristo Jesús. Toda la iglesia crece cuando permanece unida a Cristo. Cada miembro tiene su función. Cada uno de ustedes tiene su función. Ninguno es autosuficiente. Hermanos, la unidad de la iglesia no se sostiene únicamente por estructuras organizacionales. La unidad de la iglesia se sostiene cuando Cristo ocupa el centro de esa iglesia. Y la iglesia, entonces, cuando Cristo es el centro, la iglesia crece en amor. La iglesia crece en unidad. La iglesia crece en madurez. La iglesia crece en santidad. Porque Cristo es el centro. Así que nuestro mayor esfuerzo no debe de ser aparentar un crecimiento, sino, hermanos, permanecer unidos a Cristo. Amén. Así que una iglesia que depende de Cristo crecerá en amor, en verdad, en servicio, en santidad. Cada ministerio, cada líder, cada creyente debe reconocer que toda su vida y todo fruto proviene únicamente del Señor. Esta iglesia no está así porque el pastor sea bueno. Esta iglesia está así porque Dios es misericordioso. Misericordioso. Amén. Así que el día que yo falte, no diga la iglesia se va a terminar porque yo no sostengo a la iglesia. Gracias a Dios. Quien sostiene la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. De Él somos. Él sostiene esta obra. Entonces Pablo nos recuerda que la esencia del Evangelio no es una religión basada en esfuerzos humanos, sino en una relación viva con Jesucristo. Amén, hermanos. La pregunta que está en este pasaje, hermanos, es, ¿en quién estoy apoyando mi vida espiritual? ¿En mis obras? ¿En mis tradiciones? ¿En mis experiencias con Cristo? ¿O en la palabra del Señor? Hay gente que, hace poco alguien dijo por ahí que Dios la perdona porque no sabe lo que dice. Dijo, ya ahí ni se siente la presencia de Dios, dependiendo a qué le llame presencia de Dios. ¿Verdad? Porque hay gente que vive de las experiencias y no de una convicción. Amén. Yo no necesito llorar para saber que Dios está conmigo. Yo no necesito temblar para saber que Dios está conmigo. Amén, hermanos. Porque no se trata de experiencia, se trata de una convicción a través de su palabra. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos invita a volver al centro del Evangelio. ¿Cuál es el centro del Evangelio? Cristo es suficiente, no mis obras, no lo que yo pueda hacer. Si hemos buscado la aprobación humana en lugar del favor de Dios, entonces arrepintámonos. Si hemos confiado más en nuestra propia disciplina que en la gracia del Señor, entonces volvamos a depender del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para ser una iglesia que no dependa de las tradiciones ni normas, ni que obligadamente estemos aquí, ni que obligadamente usted haga las cosas, que seamos una iglesia que depende de Cristo, que servimos porque amamos a Cristo. Amén, hermanos. Perseveramos porque amamos a Cristo. Obedecemos porque amamos a Cristo. Nos sujetamos porque amamos a Cristo. Y no porque el pastor me diga que haga esto y así lo voy a hacer. No, porque usted ama a Cristo. Amén, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.